Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien el día de hoy. Les habla su host de este podcast, Mariane Paredes. Y hoy espero que estén listos para un episodio muy interesante que la verdad me tiene muy emocionada. La verdad lo preparé hasta ayer en la noche y ya sabía que quería hablar de esto con ustedes, pero ayer fue uno de esos días en los que tengo mucho tiempo libre y no hago nada y eso me hace sentir inútil. Me hace sentir que no estoy aprovechando mi tiempo y que tengo que estar haciendo algo todo el tiempo. Entonces, al final logré vencer todo ese diálogo interno, prepararlo y ya me desperté súper emocionada porque este tema es un tema en el que estoy muy involucrada desde hace ya varios años y estoy muy emocionada de contarles cómo vivo yo esta lucha del feminismo. Entonces, eso es como estoy hoy. Y la última semana, la verdad, les quiero compartir que he traído un síndrome de la impostora terrible. O sea, todos los días me sentía mal conmigo misma, como que me hacía falta algo, como que no estaba pensando, ni haciendo, ni siendo lo suficiente. Y más que nada pensando en este podcast, porque este podcast es, haz de cuenta, como un segundo trabajo de medio tiempo para mí. Y no hay nadie que me diga qué hacer ni cómo hacer. No hay ni siquiera personas que me estén pidiendo todo el tiempo como, oye, ya, ¿cuándo sacas el siguiente podcast? O sea, las personas que escuchan este podcast las amo, o sea, me encanta que me escuchen y que me compartan en Insta, que me comenten, que creemos esta comunidad, porque de esto se trata. Y aún así, el síndrome de la impostora me dice que no son las personas suficientes las que están escuchando este podcast y que necesito hacer más para que llegue a más personas. Y entonces eso me hace sentirme inútil y me hace sentirme no suficiente. Entonces este es como el diálogo interno que he traído durante toda la semana pasada. Y he estado pensando también mucho en estas morras. Estas morras son 5 mujeres, mujeronas, diría yo, que tienen cada quien su lucha por separado, cada quien son mujeres exitosas por separado y todas sus luchas están dentro del movimiento feminista. Ellas son Bárbara, Romina, Jessica, Carol y La Chávez. Sí, este es un tema que les interesa del feminismo, de aprender, de deconstruirse. Les recomiendo muchísimo buscarlas en redes sociales, en todo lo que hacen. Y en especial he estado pensando en este grupo que acaban de crear, entre ellas 5, que se llama Estas Morras. Y allí platican, tienen un podcast. Es algo increíble. O sea, yo soy la más fan y yo vengo aquí siempre a decirles de quién soy fan, porque aquí todo transparente, ¿no? Entonces, he estado pensando mucho en ellas porque... porque acaban de sacar un podcast, un episodio que habla del éxito. Y cada una de ellas comparte qué es el éxito para cada una y en una parte justamente comparten que nunca es suficiente el éxito que ya tienen. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre el éxito que yo tengo y cómo defino yo mi éxito. Y cuando ellas se preguntan entre ellas, ¿qué es el éxito para ti? ¿Cómo definirías tu éxito? ¿Cómo sabes cuando ya eres exitosa? En mi mente yo dije, cuando ellas sepan de mi movimiento, de este podcast por amor a mí, de esto que yo creo que es muy relevante y que me apasiona compartir, cuando ellas sepan de mí, ya voy a ser exitosa. Y entonces
porque ellas son exitosas desde mis ojos. Entonces, como que todo esto me llevó a una espiral de decir qué estoy haciendo mal, qué más tengo que hacer para que ellas, para que yo crezca tanto, que tanta gente conozca este movimiento de por amor a mí, que ellas lleguen a reconocerme y que me mencionen en su podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto me hace olvidar que yo también estoy muy involucrada, porque cada una de ellas se sacan datos, dicen sus opiniones, y todo lo que dicen respecto al movimiento feminista me parece extraordinario. Y eso me hace pensar que a lo mejor yo no sé lo suficiente del feminismo y no soy suficientemente feminista como para crear una causa tan grande como la que ellas están haciendo. Y aquí es donde entra el para tu tren. El que yo me digo a mí misma, a ver, para tu tren, porque yo, la verdad, estoy muy involucrada en todo esto del feminismo. Como que siempre desde pequeña he sido, y esto también se los invito a que lo hagan, a que cuando duden de algo demasiado de ustedes, detengan así, para tu tren, por más que haya pasado un día, una semana, 2 meses, 3 meses, que se detengan y digan, a ver, ¿y si es cierto esto que me estoy diciendo? Porque yo la verdad sí estoy muy involucrada en esto del feminismo. Yo siempre como que he sido muy rebelde. Mi mamá también es rebelde, diría yo. Y ella yo creo que también se llamaría rebelde en el sentido de que pues no está de acuerdo con ciertas cosas que la sociedad te dice y dice pues no las quiero hacer y no las voy a hacer, ¿no? Y eso pues como que yo lo aprendí porque ella es así y yo lo veía. Entonces como que siempre he sido rebelde como de, ay no, o sea, en mis años de adolescencia yo así como, ay no, nunca en la vida me voy a poner rosa y nunca en la vida, o sea, como no me gusta usar maquillaje y no quiero usar vestidos y no quiero usar falda y bla, 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 así como estando muy en contra de esta imagen de la mujer muy femenina, muy perfectita y esta imagen que nos muestran de una mujer con curvas, ¿no? Con vestidos y súper arreglada y súper maquillada. Pero en el fondo yo sí quería ser esa mujer. Solo como que por fuera yo sabía, como que mi parte racional sabía que estaba en contra de eso, además de porque estaba en mis años de adolescencia y estaba en contra de todo. Pero como que en el fondo sí me dolía, como les he platicado en otro capítulo de mi cuerpo, por ejemplo, que yo quería tener esas curvas y no las tenía y eso me hacía sentir mal. Entonces son como estas dos partes que me hacen pensar como, ¿es que soy lo suficientemente feminista? Eso, tener estas dos partes, una que me dice racionalmente, no tienes por qué hacer eso, y otra que siente que debería hacer eso. Y hasta la marcha del 2019, yo sé que se habían hecho marchas antes de eso, pero la verdad la primera marcha feminista más grande que me tocó y que fui, la verdad, porque mi papá me dijo, vamos, te llevo, y porque yo la verdad como que no quería ir porque no le veía sentido, pero como que ese año se hizo algo muy grande que hasta mi papá se enteró y dijo, te llevo, ¿no? O sea, como si tienes a alguien ahí, ya te dejo con ellas y vamos, ¿no? Entonces, yo al final pues dije, bueno, está bien, ¿no? Vamos. Y unas amigas estaban ahí, me junté con ellas y el estar en esa marcha en la Ciudad de México, en el centro, ver a una cantidad inmensa de mujeres luchando por lo mismo, luchando porque no podemos salir solas a ninguna parte sintiéndonos seguras, luchando por sentirnos oprimidas,
desde que nacimos, luchando porque nuestras hermanas las matan, es un sentimiento que se quedó en mi corazón y que me impactó tanto que a partir de ahí fue cuando me empecé a llamar feminista, sabiendo que ya lo era antes, solo que el sentir esta hermandad, esta sororidad y comunidad de luchar por lo mismo, de saber que no soy la misma que está luchando por esto, que siente esta opresión, eso me cambió totalmente. Y sé que esto lo digo desde un privilegio, porque no todas las personas pudieron ir a esa marcha. El decir, hoy voy a ir a esta marcha y no me va a pasar nada por ir a esta marcha, es un privilegio. Y aún así, esto se quedó en mí. Y a partir de ese momento, con estas amigas con las que yo fui a esa marcha, como que se volvió algo muy latente en todos lados, en ese momento en México y en Latinoamérica en general, creo yo. Y en la escuela con estas amigas, pues dijimos, tenemos que hacer algo el día después del Día Sin Mujeres. Porque esa fue la primera vez que el 9 de marzo se hizo el Día Sin Mujeres, que como que nadie, o sea, se hizo tan de repente como ya, ahorita, mañana no vamos a aparecer, como que, o sea, la verdad yo dije, pues me hace sentido en este momento, pero la verdad no sé bien por qué. Ahora que lo veo a lejanía, digo, wow, ese es un gran privilegio. Ese movimiento de un Día Sin Mujeres es un gran, gran, gran privilegio y como que va medio en contra por lo que estamos luchando. Pero eso es aparte. Eso ahorita vamos a llegar a ese enrollo. El punto es que organizamos esta actividad después de ese día con toda la escuela. Con toda la escuela, es una escuela bastante chiquita, pero en ese momento era algo muy grande. Con toda la escuela, cada quien dar algún testimonio y como explicar por qué esta lucha es tan importante. Pusimos también un tendedero y todo esto se los platico porque yo me sentía muy involucrada y muy en el centro de este grupo que estaba organizando todas estas actividades para que nuestra escuela supiera por lo que estamos luchando y por qué es importante. Y después cuando llego a la universidad, eso fue en prepa, cuando llego a la universidad, después de mi primer año, entiendo que en el sistema canadiense hay una cosa que se llama un minor, que además de tener tu carrera grande, digamos, puedes tener otra carrera paralelamente, pero con menos clases. O sea, de todas formas sales con un certificado de que tomaste ese diplomado, no es diplomado, esa licenciatura, pero es como una licenciatura chiquita. Entonces, cuando yo me entero de esto, empiezo a buscar y me doy cuenta que hay una de estudios feministas y estudios de género. Entonces, yo ya había tomado una clase de feminismo, de introducción al feminismo en la universidad, y cuando vi que existía esa opción dije, es que es esto. Esto es lo que me apasiona y me encanta aprender y hacer trabajo sobre eso y leer sobre eso y desvelarme todo por esto, ¿no? Entonces, a partir de mi segundo año yo llevo también clases de estudios feministas y estudios de género. Además de eso, me siento como dándoles mi currículum, pero esto es importante para mí porque es justo el decir, estoy muy involucrada en esto, o sea, ¿y por qué no me siento suficientemente feminista a veces, no? Entonces, ahorita en este verano, ahorita es julio, no es cierto, es junio, he estado trabajando en derechos humanos en la universidad, en la parte específica de prevención de violencia sexual.
eso es algo muy grande que la verdad no me había percatado hasta ayer que estaba preparando este podcast. Dije, también estoy haciendo esto y eso es algo muy grande y estoy haciendo un proyecto dentro de ese equipo para esparcirlo todavía más a la comunidad estudiantil. Me he leído libros y leo libros de feminismo, escucho podcasts que están dentro del movimiento feminista. O sea, mi vida diaria está llena de feminismo. Entonces, el objetivo de este podcast es acompañarles en este sentimiento de no saber suficiente del feminismo y de ser suficiente, de no sentirse suficientemente feminista. Y porque a pesar de toda esta lista de cosas que les he dado, que les di de qué tan feminista soy, qué tan involucrada estoy en el movimiento, aún así tengo este sentimiento de no saber lo suficiente y de no sentirme suficientemente feminista cuando hago ciertas cosas o cuando siento ciertas cosas. Espero que esto les ayude, que se sientan acompañadas si alguna vez se sienten así. Vamos a empezar a hacer un paréntesis enorme para establecer qué es el feminismo, porque siento que por ahí se debe de empezar cuando vamos a hablar de feminismo. Cuando debemos de empezar ya voy a la mitad del podcast. Bueno, el feminismo es un movimiento social que empieza desde hace varias décadas. O sea, tampoco es así de que hace 100 años. Creo que empieza en los años 60 y estamos en el 2030. O sea, como menos de 100 años, más de 50. Vamos por ahí en medio. Y este movimiento social busca la equidad de todas las personas. No voy a decir que busca la equidad entre hombres y mujeres, y ahí les va por qué. Porque el feminismo está en contra del sistema patriarcal, está en contra del patriarcado. Esto significa que el patriarcado es un sistema en el que vivimos, o sea, no es una institución en específico, no son ciertas personas, no es un grupo de personas, es el sistema en el que es como una red. Si pensamos en el sistema como una red en la que toda la sociedad está creada y se entrelaza entre estas redes del patriarcado, entre este sistema que privilegia al hombre cis hetero blanco. O sea que este patriarcado es un cis hetero patriarcado capitalista. Entonces, si se dan cuenta, son muchísimas cosas. O sea, entender esto lo entendí hasta que empecé a tomar mis clases de feminismo, empecé a tomar teoría del feminismo en universidad. Entonces se los voy a medio desmenuzar un poquito porque no me quiero alargar en esto, pero creo que es algo como que si yo no hubiera tomado estas clases, yo tendría dudas sobre eso. Yo tenía dudas sobre eso antes de tomar estas clases. Entonces, cuando digo que es un sistema patriarcal cis hetero colonialista capitalista, ya no sé si lo dije así hace rato, pero eso es. Cis se refiere así, C-I-S, es, por ejemplo, yo soy una persona cis. Significa que me identifico con el género y el sexo con el que nací. Una persona trans es una persona con la que no se siente identificada con el sexo y el género que se le dio al nacer o con el que nació, si hablamos de sexo. Entonces, este patriarcado privilegia a las personas cis, es decir, que discrimina a las personas trans, ya sea transexual, transgénero, porque no las visibiliza y porque simplemente pone en el primer lugar, si lo vemos en cuestión de jerarquías, hasta arriba están las personas cis, como que eso es lo normal y eso es lo que debería ser, lo que todas las personas deberían ser, porque eso es lo único que existe. Entonces, eso desvisibiliza a las personas trans. Después
hetero es cis hetero. Hetero es la heteronormatividad en la que el patriarcado solamente pone visible una relación de hombre y mujer. Esto no sé, no sé cómo se dice, no visibiliza a las personas dentro de la comunidad LGBTQ+. Personas lesbianas, personas gay, personas queer, personas transgénero, pero trans, por eso lo ponemos como en una parte de cis, porque siento que puede llegar a involucrar más, aunque siguen siendo parte de la comunidad LGBTQ+. Y hasta ahí le voy a parar porque con esto me podría seguir horas. Entonces, después cis hetero colonialista porque este es un sistema que está basado, el sistema económico, el sistema social, el sistema político, todo está basado en que los hombres blancos llegan y no me dan las mates, hace siglos, en el siglo 1500, 1600, no siglo 1600, años 1500 y 1600, llegan los hombres blancos a conquistar estas otras, y lo digo entre comillas, tierras salvajes, en las que, bueno, a lo mejor vivían ciertas personas, pero nosotros, los hombres blancos, vamos a llegar a civilizarlos, vamos a llegar a arreglarles su vida, porque ustedes viven como salvajes, y salvajes otra vez lo uso como se dice, pero no se debería decir así. Y entonces a partir de que estas colonias se crean, ya me siento como maestra dando clase, a partir de que estas colonias se crean, se forma una sociedad y un sistema en el que la colonia depende del colonizador. Y a pesar de que después todas estas colonias se independizaron, el sistema capitalista, que ese es el siguiente, sigue basándose en esta parte de que los países que fueron colonizados dependen de los países que colonizaron, porque los países que colonizaron son los países ricos, porque sacaron todas las riquezas del sistema de las colonias y las hicieron depender de ellos. Y eso sigue hoy en día. Y a partir de esto también, por eso digo que el patriarcado privilegia al hombre blanco, porque esta parte de colonizar también empieza con el racismo. Y por eso es un sistema tan grande y tan loco, que todo es súper interseccional. Esta palabra interseccional es una palabra muy importante dentro de este movimiento, porque significa que cada lucha, a pesar de ser diferente e igual de importante, todas están luchando, no sé cómo explicárselos, todas se entrelazan en muchas cosas. Entonces es importante no aislarlas. Y es justo esta parte de que todo es tan grande, tan loco, tan interseccional, que es muy abrumador. Porque entonces siento que esta es la parte en la que la gente se queja y dice, es que ahora tengo que tener cuidado con todo lo que digo. Y sí, porque todas estas luchas se entrelazan, pero esta parte, aquí entra este podcast de vulnerabilidad de Por Amor a Mí, porque yo también me preocupo por esta lucha, y aún así no puedo saber todo. No puedo saber exactamente cada detallito de cada lucha, qué decir, cuándo no decir, porque crecí en un sistema cis heteronormativo, patriarcal, racista, que me enseñó todo esto, porque yo crecí en este sistema.
Entonces no puedo saber todo. Eso es algo que me gustaría que se llevaran de este podcast. No puedo saber todo. Y justamente como no puedo saber todo, pero a veces no me acuerdo que no puedo saber todo, dudo de si hay cosas que hago que me hacen ser menos feminista, como por ejemplo decir algún comentario machista a mí misma, porque siento que eso es algo que no nos fijamos que hacemos, al menos que yo no me fijo tanto que hago, como que estoy muy consciente de no decirlo a otra persona, pero lo hago conmigo misma, como por ejemplo, yo sé racionalmente que no importa si me depilo o no me depilo, porque eso es algo, o sea, depilarse es una imagen que el patriarcado quiere que la mujer tenga, porque es una mujer limpia, una mujer que así debería ser, o sea, como que no se muestra que las mujeres también pueden tener pelos. Entonces, yo no me depilo las axilas ni las piernas, por ejemplo, pero aún así hay veces en las que me da pena ponerme una playera de manga corta o sin mangas, porque entonces cuando levante el brazo se van a ver mis pelos. Y es esta parte como que tengo que luchar contra esa pena, pero aún así pasa, me sucede. Y esto justo es lo que les quiero compartir porque siento que muchas veces en redes sociales sobre todo como que vemos mucho empoderamiento y mucho como amor propio que tenemos que tener, pero no quita el hecho de que crecimos en este sistema patriarcal que tenemos tan en nuestra sangre, en nuestra programación, que aún así, aunque sepa todo esto y que esté tan involucrada, cuando levanto el brazo, a lo mejor muchas veces todavía me da pena y me tengo que estar acordando todo el tiempo, no pasa nada. Es el sistema, es el patriarcado que te está diciendo que bajes la mano y que te depiles. Pero estamos luchando contra eso. Otro comentario machista que me digo es juzgar mi cuerpo. Como cuando mi cuerpo cambia, cuando mi cuerpo sube de peso, cuando dejo de hacer ejercicio un tiempo, me estoy desalineando de cómo se debería ver mi cuerpo según el patriarcado. Y odiar mi pelo, por ejemplo, que quisiera que se viera más femenino, que fuera más largo, que fuera más corto, pero que se viera femenino, que no se viera despeinado. Y esto como que hay gente que puede argumentar que es como por gustos, como de pues hay gente que le gusta peinarse, hay gente a la que no. Y a la gente a la que no le gusta peinarse está bien. Yo soy una de esas personas, pero no quita el hecho de que tengo esta culpa interna por ser mujer más que nada, porque como siendo mujer dentro del patriarcado tienes muchísimas expectativas de cómo te ves. Entonces, a pesar de que yo sé que no importa y que no me gusta peinarme, sigo teniendo esta culpa interna. Otra cosa que me causa culpa y que me hace dudar qué tan feminista soy es bailar el reggaetón. Bailar el reggaetón, yo la más tía. Esas cosas que los jóvenes bailan del reggaetón. Pero sí, porque entiendo que cuando una persona quiere argumentar contra el feminismo dice, pero pues bien que bailan las letras, ¿no? Y la verdad no tengo una respuesta desarrollada, una idea desarrollada, porque me parece algo justamente tan complejo que sigo bailando reggaetón y sigo bailando estas canciones y estas letras porque me encanta el ritmo, me encanta bailar, me encanta rumbear con mis amigues, que no lo hago siempre porque ya la vejez ya no me da. Pero cuando lo hago, me gusta. Y yo en mi cuarto sola me pongo a escuchar música y pongo reggaetón y escucho estas canciones que por más que la letra
perpetúa este sistema patriarcal, o sea, sigo disfrutándolo. Y eso me hace sentir culpable, pero es lo que es. Y eso es lo que les vengo a compartir. Aquí venimos a decir verdades. Y una última cosa, de muchas cosas más que me digo a mí misma que son machistas, que están en mi sistema, es sentirme menos sexy o menos guapa cuando me visto nada más de que unos pants y una playera y me hago un chongo. O como no estar dentro de este alineamiento de ser la mujer bonita que se arregla. ¿Vieron? ¿Cómo? ¡Wow! Dije bonita y lo asocié con que se arregla. Ahí está súper en mí el asociar bonita y arreglarse. Esas son las cosas que, por más que yo sepa, siguen en mí y van a seguir porque crecí y vivo en el patriarcado. Entonces todo esto de que hay tantas cosas por saber, tantas cosas por deconstruir, que siento una carga por tener que saber y por tener que ser la más feminista del mundo, ser cuidadosa todo el tiempo, porque yo se supone que ya estoy deconstruida, ¿no? O que me sigo deconstruyendo todo el tiempo y entonces cada que aprendo, pues ya no lo voy a hacer. Como que siento esta carga de que soy la que tiene que saber todo sobre el feminismo, entonces no puedo hacer ningún error, como que lo que sale de mi boca pesa mucho. Y sí, lo que sale de mi boca pesa y por eso tengo que cuidar las palabras. Pero no pasa nada si digo algo porque creo en esta carga, en esta... perdón, me súper distraje. No puedo saber todo, no puedo saber cada detalle y no puedo pensar cada cosa detalladamente antes de decirla. Y eso no me hace ser menos feminista, porque yo creo y yo lucho por esta causa, por esta equidad e igualdad de todas las personas que son discriminadas por el patriarcado. Yo creo y yo sé que necesitamos deconstruir al patriarcado, pero no lo puedo hacer yo sola todo. Es como regresar esta responsabilidad, que esta semana también trabajé en terapia esto de regresar la responsabilidad, porque como que justamente yo me echo esta carga de tener que saber todo y tener que arreglar los problemas de todo mundo o recordarle a todo mundo como, oye, recuerda que esto es machista. Entonces siento que hay una diferencia entre mi responsabilidad de yo deconstruirme con lo que cada quien puede y debería hacer su parte por deconstruirse, y en conjunto podemos crear un nuevo ambiente en el que no sea patriarcal. Y cuando digo un nuevo ambiente, esta palabra de ambiente me parece algo muy clave, porque todo esto que les he estado diciendo, que yo me estoy deconstruyendo y me deconstruyo cada día, pero es muy difícil porque lo sigo repitiendo, justamente porque crecí en este sistema patriarcal y sigo viviendo en el sistema patriarcal. O sea, yo me estoy deconstruyendo del patriarcado mientras estoy en el patriarcado. Eso es algo muy difícil. Acabo de escuchar a una... no sé ni qué era, pero era como una TED Talk, una presentadora que cuenta la historia de que ella tenía en la universidad una víbora, como que se compró una víbora como de mascota, era una víbora bebé, chiquita, bla, 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 y después de como 5 años algo le pasó a la víbora, la llevó al veterinario
Y el veterinario le dijo, no, no es posible que esta víbora tenga 5 años, o sea, está muy chiquita como para tener 5 años. Y le dijo, no, pues, o sea, yo la compré hace 5 años, ¿no? O sea, no me puedes estar diciendo que no tiene 5 años porque yo la compré hace 5 años y he trabajado muy duro en mantener a esta víbora viva. Y entonces le empieza a platicar cómo la cuida y cuando le dice el tamaño de la caja, bueno, de el ambiente en el que tiene guardada la víbora, era la misma medida con la que la había comprado. Nunca le había agrandado el ambiente en el que se podía desarrollar. Y el veterinario le dijo, ahí está. La víbora no puede crecer, se va a adaptar al ambiente en el que esté. Entonces, si tú la dejas siempre en una caja muy chiquita, pues la víbora se va a quedar así de chiquita, ¿no? No va a cambiar. Y esto, como que su plática iba más enfocada a como un crecimiento personal, pero yo lo agarro para este ejemplo porque crecimos y seguimos viviendo en una cajita que se llama el patriarcado, que discrimina a todo lo que no es un hombre blanco, cis, hetero, rico. Todo lo demás se hace chiquito. Todo en esta cajita no hay espacio para todas esas demás personas. Y yo lo sé, y todo el movimiento feminista lo sabe, y aún así es muy difícil porque estamos intentando deconstruirlo desde adentro, viviéndolo desde adentro cada día, en nuestro interior y en nuestro exterior. Entonces, a las personas que les interesa deconstruirse y que se están deconstruyendo, hoy les quiero mandar mi acompañamiento y mi apoyo porque es algo bien difícil y tiene que ser algo muy valiente de hacer porque cansa muchísimo estar, lo siento, cansa muchísimo estar pensando en eso todo el tiempo y qué voy a decir y qué voy a hacer y qué voy a pensar, es muy cansado. Y aún así creo que vale la pena, aún así sé que vale la pena porque no me gustaría quedarme viviendo en esta caja de patriarcado ni para mí ni para las demás personas. Porque el patriarcado no quiere que seamos vulnerables. El patriarcado le dice a esta imagen del hombre cis, hetero, blanco, rico, que es perfecto, que no tiene sentimientos, porque aquí entra esto de la idea de la masculinidad que tenemos, que pues como que los sentimientos son malos, que no deberías sentirte mal y no deberías por qué ser vulnerable con nadie, porque eso te hace débil. Y no deberías ni siquiera preocuparte tú por tus sentimientos, porque eso te hace débil. No debes mostrar, y eso es lo que el patriarcado nos dice. Y no me gusta vivir en este patriarcado. Y por eso es que sigo diciéndome feminista y sigo luchando cada día por el feminismo. Y sigue siendo difícil. Y seguirá siendo difícil, pero es algo que vale la pena. Así que muchas, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Espero que se lleven algo y que se lleven al menos este acompañamiento de que es suficiente lo que sabemos y es suficiente lo que hacemos y es suficiente el esfuerzo que seguimos haciendo para seguir deconstruyéndonos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de Por Amor a Mí. Bye.